Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Emilio Cabrera. Continuamos con las clases de química culinaria. Hoy vamos a hablar de hidratos de carbono. Recordando, los hidratos de carbono forman parte de la reserva energética. ¿Qué quiere decir esto? Dan energía, brindan energía. Recuerden que tanto alimentos de origen animal como los de origen vegetal tienen hidratos de carbono en su composición. Hay glucógeno en las carnes y almidón en los vegetales. ¿Por qué esto es importante? Porque todos los alimentos que sometamos a una cocción van a realizar de alguna manera algunas de las características químicas de los hidratos de carbono. ¿Cómo se clasificaban los hidratos de carbono? Simples y complejos. Simples, el ejemplo que ustedes deben manejar es el azúcar. Mientras que los complejos, lo que vamos a hablar hoy es el almidón. Con respecto al almidón, ustedes tienen que saber que el almidón tiene características químicas muy particulares. ¿Qué significa esto? Que dependiendo si lo sometemos a un calor seco o a un calor húmedo, el almidón desarrolla diferentes tipos de respuestas. Vamos a ver en calor húmedo. En calor húmedo, el almidón va a tener dos tipos de reacciones: gelificación y gelatinización. En calor seco, el almidón va a tener una reacción de Maillard. Lo mismo que pasaba con la proteína. Cuando hablamos de gelatinización en calor húmedo, les repito, hablamos de la formación de ¿qué? De una gelatina. Para que les quede esa imagen. Como una gelatina que hacemos en cocina. ¿Qué va a depender de que el almidón genere esta gelatina? En primer lugar, la cantidad de líquido. Si ponemos mucha agua, no genera la gelatina. El tipo de almidón, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el almidón que utilizan más en cocina? La fécula de maíz. Por ejemplo, también hay almidón de papa, que también no es lo mismo para generar la gelatina, la gelatinización necesaria, ¿sí? Va a modificarse por el tipo de almidón. Y por último, la temperatura. Importante. ¿Por qué? Yo teniendo agua, teniendo la temperatura adecuada, mi almidón gelatiniza. Si no, no lo hace. Esto es importante para que ustedes lo sepan, que es un proceso irreversible. ¿Qué quiere decir esto? No puede volverse atrás. Si el almidón ya formó esta gelatina, no puedo separar agua y almidón. ¿A qué temperatura ocurre esta reacción? 95 a 100 grados centígrados. Recordemos, ¿qué temperatura coincide con esto? La temperatura que va a hervir el agua. Y es cuando ustedes comienzan a poner la fécula, comienzan a controlar su cocción y empiezan a ver que empieza a ¿qué? A espesarse. Al espesarse, ya estamos llegando a su gelatinización. Otro tipo de reacción del almidón en calor húmedo es la gelificación. ¿Qué significa esto? La capacidad de formar geles. Gelificante, recuerden, en bromatología vimos que había aditivos que tenían esta función. Entonces, ¿qué nos va a dar un gelificante? Una estructura mucho más compacta. ¿Qué sustancia formaba geles? Recuerden, las pectinas. ¿Y dónde la tenemos a las pectinas? En la semilla de la fruta, que a nosotros nos permitía realizar las mermeladas caseras. Mientras que por calor seco teníamos la reacción de Maillard y debemos recordar que conjunto a las proteínas modificaban el color, el sabor y la estructura del alimento. Importante esta reacción para la formación de la costra superficial
de nuestros alimentos, ya sean productos cárnicos, sean productos de panadería o salteados de verduras. Siempre tenemos la formación de la costra superficial. Mientras que el azúcar, recuerden que es un hidrato de carbono simple en su clasificación, tiene una reacción particular que se conoce como caramelización. ¿En qué temperatura ocurre esto? Entre los 150 a 170 grados centígrados. ¿Qué pasa en la caramelización? Hay una modificación del color y del sabor. Importante para nuestra cocina, que el caramelo intensifica los sabores. Por eso les habrá pasado trabajar con caramelo y al realizarlo sienten mucho el sabor. Y si se quema, se produce una sustancia química que puede ser tóxica que intensifica aún más el sabor. Y esto hace que muchas veces el caramelo se vuelva desagradable. ¿Qué tenemos que saber desde la química culinaria con respecto a los hidratos de carbono? Que de acuerdo al calor, si es calor seco o calor húmedo, vamos a tener diferentes reacciones. En un calor seco vamos a tener reacción de Maillard y caramelización, cada una con su determinada temperatura. Mientras que por un calor húmedo vamos a tener una gelatinización y una gelificación. Estas dos últimas son procesos irreversibles, por lo cual tenemos que conocer estos aportes que nos dan los hidratos de carbono al momento de cocinar.